Muy buenas tardes, mi nombre es Jimmy Asmed Hernández Guerra. Estoy haciendo el video de la última fase del curso de Historia de Colombia, Económica, Política y Social. Eh, Correspondientemente al video haremos la explicación de la fase número 2 y la fase número 3, que la cual constaba de hacer un recuento histórico, tanto una crítica como una crónica en el del siglo XIX hasta el siglo XXI, en la cual, bueno, se relataba que Colombia inició siendo una excolonia golpeada por los abusos por parte del país colonizador que fue España, que en sus inicios, cuando llegó acá, empezó a imponer su cultura, su religión, su poder, y acabaron con mucha riqueza cultural que se tenía en los primeros tiempos antes de que ellos llegaran acá, en lo cual sucedió de que muchas personas murieran, muchos indios en su mayoría, por así decirlo, fueron los que sufrieron de una manera drástica desaparición forzada, asesinatos, violaciones, sometimientos, y lo cual afectó de una manera drástica a toda la población. Cabe recalcar que era aparentemente legal porque no existía ninguna reglamentación o organización internacional que impidiera que la colonización se siguiera ejerciendo. Sabemos que esto era procesos burocráticos que se estaban haciendo directamente desde la corona española, pero ya una vez Colombia se logró independizar, que pasó de ser una ex colonia de España, empezó a sufrir un tipo de crisis social interna, de inestabilidad y de ilegitimidad en cuanto a su estado, en cuanto a su legitimidad de poder y de concentración de ese mismo poder, porque recordemos que para ese momento la capital era Santa Fe de Santa Fe de Bogotá, que estaba siendo controlada por hijos de españoles, es decir, que se podía entender que el poder pasó de ser de españoles nacidos, pues, digámoslo así, en España y llegaron acá, a pasar a ser a hijos de españoles que eran llamados, por así decir, los criollos. Entonces, eso fue algo que marcó mucho. Entonces, a continuación, pues le explicaremos un poco más cómo sucedió, cómo se llegó a ese punto. Se dice que para el siglo XIX, Colombia era un país inmensamente grande. Comprendía cierta parte del territorio de Guyana, Panamá, gran parte de Ecuador, bueno, todo Ecuador y parte de Bolivia, parte de Brasil, también comprendía Venezuela y unas islas caribeñas. Y cabe mencionar que tenía parte del territorio de Nicaragua. Entonces, bueno, al pasar los años, 20, entre el año 1830 y entre el año 1820 se da la independencia de Venezuela bueno, en Venezuela se dicta la Carta de Independencia, la cual Colombia en su principio no aceptó, pues no se desconoce exactamente por qué. Bueno, se podía entender que por temas burocráticos y por temas de ¿cómo podemos decirlo? De ideología, no se aceptaba. Pero bueno, sabemos que Venezuela lo hizo porque sentía que estaban bajo un yugo, ya no español, es un yugo de los hijos de los españoles que estaban en Santa Fe, Bogotá, y sabiendo de que la independencia ya fue promovida por el general Páez, teniendo en cuenta que allá también habían personas que tenían sus recursos y que eran también hijos de español y no estaban incluidos en ese círculo de poder que se establecía en Santa Fe, Bogotá. Entonces recordemos que la Capitanía General de Venezuela se independizó. Lo mismo sucedió años después con Ecuador, que ese sí nunca sintieron la libertad cuando se independizaron de España, sino hasta que se independizaron de todo lo que era Nueva Granada.
ellos sintieron realmente su independencia porque ya podían promulgar sus propias constituciones, sus propias leyes y no tenían que estar sometidos. Creo que, haciendo un paréntesis aquí, se puede decir que fue un error que, no, que cometieron directamente de Santa Fe, Bogotá, a no poner una persona a cargo de, digámoslo así, de ese sector, que fuese realmente un ecuatoriano y que estuviera muy ligado acá a Santa Fe, pero por X o Y motivos, por diferentes intereses, porque lo recordamos, Colombia estaba pasando de ser una excolonia a convertirse en un Estado soberano y legítimo, que lo cual implicó mucho. Entonces, implicó que antes, cuando estaba la corona española, se le reconocía muchos derechos a los indígenas, que cuando cambió, que ya pasó el poder a manos de los hijos de los españoles, podríamos decirlo así, que esos derechos se dejaron de reconocer. Eso fue un atraso, digámoslo en ese punto, para ellos. Lo sintieron de esa manera, que fue un atraso a esa independencia. También hay que recalcar que para las primeras votaciones que se dictaron no se le reconocía a los negros, digámoslo de esa manera, o personas que tuvieran dinero o que tuvieran inmuebles, el derecho a votar o a participación política, ya que esto se concentraba solamente era para personas heterosexuales y que fuesen blancos y que tuviesen inmuebles. No sé, en la Constitución se establecía que tenían que tener de tantos pesos para adelante, ya podían participar en temas políticos. O sea, es decir, que desde el principio se estableció lo que se llamaba colonialidad del poder, que solamente podían tener voz y voto los blancos, digámoslo de esa manera. Se desescatimaba a los indios, los mestizos, los mulatos, los negros, no se les reconocía ningún tipo de derecho, solamente se le reconocían los derechos a las personas blancas y heterosexuales. Por otra parte, se puede mencionar que años después, tras la crisis social interna que tenía Colombia, hubieron cosas buenas, como el nacimiento de empresas, como el surgimiento de la inversión extranjera. Colombia dependía mucho de la producción de alimentos, digámoslo así, internos, pero era una producción muy básica, porque Colombia era muy primitiva. Su economía, la economía de Colombia era muy primitiva, demasiado primitiva, lo cual impedía que Colombia avanzara de una manera drástica y le diera desarrollo a todas esas personas. Cabe mencionar que para ese momento la inversión extranjera empezó a llegar a través de países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que eran los que invertían en la explotación minera en Colombia, ya que Colombia pasó de dejar de depender de los cultivos como arroz, trigo, maíz, algodón, que se vendían hacia España, digámoslo así, de territorio francés, y se empezó ya a la explotación, digamos, mecanizada, podríamos decirlo así, de los recursos naturales como el oro, la plata, que Colombia dependía mucho de eso. También hay que mencionar algo muy claro, que en unas constituciones se dictó la eliminación de impuestos para incentivar la inversión en temas agrícolas, ya que habían impuestos que ahogaban directamente a las personas que producían y había personas que eran muy pobres. A principios del siglo XIX, Colombia apenas tenía aproximadamente 800.000 habitantes y se dice que entre un 95% de su población era analfabeta, no sabía leer ni escribir. O sea, era una diferencia totalmente drástica. Entonces, digamos que la inversión extranjera fue algo que ayudó e implementó a que personas se capacitaran para poder desarrollar un tipo de labores. Ya pasando al siglo XX, fue el momento de la cúspide de Colombia. A los inicios iniciaron con la guerra de los 1000 días, que fue algo drástico, que fue un golpe de Estado que se empezó a dar por los liberales y los conservadores, un enfrentamiento se escaló a un enfrentamiento, digámoslo así, civil, que trajo una revolución civil, digámoslo así, por parte de uno de los movimientos hacia el otro, que causó que años más tarde Colombia perdiese parte de territorio con Brasil
parte de territorio con Perú, y en el año 1920 a 1925 la pérdida de Panamá, digámoslo de esa manera, por el abandono que sintieron los panameños, digámoslo de esa manera, por parte de Santa Fe Bogotá, ya que no se le invertía prácticamente nada. Aunque también hay que mencionar algo claro, que Estados Unidos invirtió en esa separación por a futuro, como pasa ahora hoy en día, el control de la mercancía que pasan de Occidente a Oriente y de Norteamérica a Sudamérica, ya que es un punto muy clave, ya que Colombia lo planeó con un país europeo que era Francia, que le financiara ese proyecto de la ruptura para la creación del Canal de Panamá. Entonces, en el siglo XX Colombia empezó, ya la iniciaron con la pavimentación de vías, la creación de nuevas vías, nació nació el primer aeropuerto que se creó en Barranquilla a través de una asociación alemana y colombo-alemana, perdón, que se unieron para crear la primera ruta de aviación en todo el país. Entonces empezaron a hacer ese tipo de desarrollo. Nacieron empresas como Postobón, Coltabaco, una fabricadora de cementos y muchas cosas así. Y en el siglo, pues ya en el siglo XXI, se dictó la Carta Magna que hoy en día funciona en el año 1991, que fue donde Colombia, de una manera u otra, empezó a tener la inclusión de los derechos para todos los ciudadanos. También que en el siglo XX se le reconoció el derecho a la mujer para poder votar, se le reconoció como ciudadana, y a principios de este siglo ya se le reconocieron los derechos a los negros en su totalidad, que ya se pudieran aplicar ese derecho de ellos poder votar, también a los indios y a los mulatos, a los mestizos, a todo tipo de personas que viviesen en Colombia y que fuesen nacidos acá. Ahora, ¿cómo nos sirve toda la historia para aplicarla o relacionarla con la actualidad? Pues digamos que si no existiera la historia no se podría predecir cosas que pasan hoy en día, que pasaron en el pasado y que podrían llegar a suceder en el ahora. Entonces, la historia nos muestra de ciertas acciones que hicieron ciertas personas para poder tomar ciertas decisiones. Entonces, hoy en día pues lo toman, digamos, hablándolo políticamente, los de derecha, hablando de que los de la izquierda y cosas así, se va a entrar el comunismo al país, que el comunismo es malo. Bueno, tomando ejemplos que sucedieron históricamente atrás, que para poder decir que eso fue malo, ¿ya? Entonces, también los de izquierda dicen que la parte económica que se utiliza en el capitalismo puede que sea mala porque permiten que ciertas empresas hagan que quiebren otras para comprarla y tener un monopolio de mercado, y violando así uno de los derechos que existen, que es la libre competencia, creando monopolios. Por ejemplo, hoy en día sucede en Colombia un caso con las aerolíneas que, pues, digamos de una manera u otra, ya el monopolio se formó por la parte de unión de dos aerolíneas que van a controlar el sistema y el mercado de aerocivil en Colombia. O sea, desde ese punto se podría ver, ya que es muy factible entender eso, que si no hay una libre competencia entre dos empresas, obviamente los más perjudicados van a ser los ciudadanos, entre dos o más empresas, perdón, porque una sola empresa que esté funcionando pues pone los precios que le dé su gana y puede de una manera u otra descolgar los bolsillos de los ciudadanos. También se puede observar desde el punto de las relaciones internacionales, que Colombia durante toda su historia empezó a tener su reconocimiento y su legitimidad ante otros países. Entonces, pues se puede tomar el ejemplo de reconocimiento de Israel como un Estado democrático y social, un Estado-nación, y el desconocimiento de Palestina, y bueno, también así de cómo se utilizan las organizaciones internacionales que se unen o forman alianzas entre los países más poderosos para hundir o radicar estatutos, decretos internacionales para favorecerse a sí mismos, o cómo utilizan también de sus políticas para influenciar las decisiones que se toman en las asambleas internacionales, para inclinarse a favor o en contra de X o Y país,
como lo que sucede en Ucrania con Rusia, lo que sucede en China con Estados Unidos, o la intervención que hace, que está metiendo China en África, por ejemplo, que está haciendo una fuerte inversión, y lo que dicen por todos los medios internacionales es que China quiere hacer lo que ya se estaba haciendo anteriormente, pero por parte de los europeos y Estados Unidos, que es la explotación de los recursos y seguir siguiendo con el colonialismo. Entonces, digamos, lo que de ese punto lo podríamos ver de cómo se aplica en la actualidad, de cómo esas cosas que se dieron anteriormente las siguen haciendo, pero cambiándolas de nombre y utilizando X o Y decretos, o haciendo monopolios internacionales, creando alianzas y manipulación de influencia para que X o Y persona o representante de un país se incline hacia algo y tomar las decisiones que solamente lo favorezcan a ellos. Entonces, desde ese punto lo podríamos decir que esa es la relación que se tiene entre la historia y la actualidad. Espero que haya sido de mucho entendimiento y una buena explicación. Entonces, se despide Jimmy Asmed Hernández Guerra.